Lección 10. Viviendo una nueva vida. Lectura adicional. A fin de conocerle, página 104. Y Profetas y Reyes, páginas 516 y 517. Por Elena Harmon de White. Todos los que sean hallados dignos de ser contados como miembros de la familia de Dios en el cielo, se reconocerán mutuamente como hijos e hijas de Dios. Saben que deben lavar sus mantos de carácter en la sangre de Cristo para ser aceptados por el Padre en su nombre, si han de estar en la brillante asamblea de los santos, revestidos con los mismos mantos blancos de justicia. The Review and Herald, 22 de diciembre de 1891. A través de los siglos de tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, que siguieron a la pérdida del Edén por parte de nuestros primeros padres, la esperanza de la raza caída se centró en la venida del libertador prometido. Él vendría para librar a hombres y mujeres de la servidumbre del pecado y del sepulcro. Esta promesa apareció inmediatamente después de la caída, cuando se le dijo a la serpiente que habría enemistad entre su simiente y la simiente de la mujer, que acabaría con el dominio del enemigo. Al escuchar la pareja culpable esta promesa, nació en ellos la esperanza, porque en la profecía concerniente al quebrantamiento del poder de Satanás, discernió una promesa de liberación de la ruina obrada por la transgresión. Aunque le iba a tocar sufrir a causa del poder del enemigo, no necesitaba ceder a la desesperación absoluta. El Hijo de Dios se ofrecía para expiar su transgresión con su propia sangre. Se les iba a conceder un tiempo de gracia durante el cual, por la fe en el poder que tiene Cristo para salvar, podrían volver a ser hijos de Dios. Su éxito le dio a Satanás la oportunidad de llegar a ser el Dios de este siglo. Usurpó el dominio que había sido de Adán, pero el Hijo de Dios vendría a pagar la pena del pecado y no solo redimiría al hombre, sino que recuperaría el dominio perdido. Esta es la esperanza que animó al salmista a escribir: «Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella». Esta esperanza de redención, por el advenimiento del Hijo de Dios como Salvador y Rey, no se extinguió nunca en los corazones de los hombres. Mediante muchos hombres, el Señor conservó las preciosas revelaciones de su voluntad. Dios hizo conocer los requerimientos de su ley y salvación al pueblo por medio del cual iba a darse al mundo el Mesías prometido. Israel había recibido la promesa hecha a Abraham: «Serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Cuando al fin el Salvador mismo anduvo entre los hijos de los hombres y habló con ellos, dio testimonio a los judíos acerca de la brillante esperanza de liberación que el patriarca tenía por la venida de un Redentor. Cristo declaró: «Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó». Patriarca tras patriarca, y una generación tras otra, predijo la esperanza bienaventurada. Moisés anunció, poco antes de morir, que Dios levantaría un gran profeta al que se tendría que escuchar. El propio Balaam, en la frontera de la tierra prometida, anunció: «Lo veré, pero no ahora. Lo miraré, pero no de cerca. Saldrá la estrella de Jacob, y se levantará el cetro de Israel, y herirá los cantones de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set». En los tiempos patriarcales, los sacrificios relacionados con el culto divino y los rituales del santuario recordaban perpetuamente el advenimiento de un Salvador. Mediante figuras y sombras se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la venida de Cristo como Redentor, sacerdote y Rey. Y una vez al año se le inducía a contemplar los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, que eliminarán del universo el pecado y los pecadores. Desde el día en que el Señor declaró a la serpiente en el Edén: «Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya», supo Satanás que nunca podría ejercer el dominio absoluto sobre los habitantes de este mundo. En los sacrificios ofrecidos por Adán y sus hijos,
pudo ver un símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Durante siglos se esforzó constantemente por romper esa comunión. Calumnió incansablemente a Dios y logró convencer a una gran mayoría de los miembros de la familia humana. Mientras Dios deseaba enseñar a los hombres que el don que los reconcilia consigo mismo proviene de Él, el gran enemigo de la humanidad procuró representar a Dios como un ser que se deleita en destruirlos. De este modo, los sacrificios y los ritos mediante los cuales el cielo quería revelar el amor divino fueron pervertidos para servir de medios por los cuales los pecadores esperaban en vano propiciar, con dones y buenas obras, la ira de un Dios ofendido. Despertando y fortaleciendo las malas pasiones de los hombres, los dejaba sin esperanza a causa de su pecado. Cuando la palabra escrita de Dios era transmitida por profetas hebreos, Satanás estudiaba con diligencia los mensajes referentes al Mesías. Seguía con astucia las palabras que bosquejaban la inequívoca obra del Mesías y leía que aquel que había de aparecer sería llevado al matadero como cordero, desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura menor que la de los hijos de los hombres. El prometido Salvador de la humanidad iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y sin embargo iba a ejercer también su gran poder para juzgar a los afligidos del pueblo. Iba a salvar a los hijos del menesteroso y quebrantar al violento. Estas profecías hacían temer y temblar a Satanás, pero intentaría anular las medidas misericordiosas de Jehová para redimir a la humanidad perdida. Decidió cegar los ojos de la gente para que no entendieran las profecías mesiánicas y que Cristo fuera rechazado cuando viniera. Antes del diluvio, Satanás ya había tenido éxito y prácticamente el mundo entero estaba en rebelión contra Dios. Mediante mentiras y durante siglos, Satanás volvió a inducir a los hombres a una rebelión abierta. Parecía que finalmente triunfaría, pero el propósito de Dios para el hombre caído no sería dejado de lado. Mediante la posteridad del fiel Abraham, se conservaría para las generaciones futuras un conocimiento de los designios benéficos de Jehová. Mediante sus mensajeros, Dios recordaba el verdadero valor de los sacrificios y la promesa de aquel al que todos ellos señalaban. Así se preservaría al mundo de la apostasía universal. El propósito divino no se cumplió sin arrostrar la oposición más resuelta. El enemigo de la verdad hizo todo lo posible para que los descendientes de Abraham olvidaran su alta y santa vocación. Por momentos, sus esfuerzos tuvieron excesivo éxito. Durante siglos antes del primer advenimiento de Cristo, las tinieblas cubrieron la tierra y densa oscuridad los pueblos. Satanás arrojaba su sombra infernal sobre la senda de los hombres, a fin de impedirles que adquiriesen un conocimiento de Dios y del mundo futuro. Multitudes moraban en sombra de muerte. Con visión profética, David había previsto que la venida del Cristo sería como la luz de la mañana cuando sale el sol de una mañana sin nubes. En silencio y con suavidad se produce el amanecer en la tierra y se despierta la vida en ella cuando se disipan las sombras de las tinieblas, y así sería la venida del Hijo de Dios, que sería luz para los que moraban en tierra de sombra de muerte. El profeta Isaías declaró que el Cristo tendría por nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Los que eran firmes en la nación judía, los descendientes del santo linaje por medio del cual se había conservado el conocimiento de Dios, fortalecían su fe meditando en los pasajes que formaban la escritura hebrea. Con sumo gozo leían que el Señor ungiría al que iba a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová. Sin embargo, sus corazones se entristecían al pensar en los sufrimientos que debería soportar para cumplir el propósito divino.
con profunda humillación en su alma, leían en el rollo profético estas palabras: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo, él fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni engaño hubo en su boca. Como sustituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo iba a sufrir bajo la justicia divina. Había de comprender lo que significa la justicia. Había de saber lo que representa para los pecadores estar sin intercesor delante de Dios. Son muchos los pasajes que anunciaban este sufrimiento cruel. Estas descripciones del acerbo sufrimiento y de la muerte cruel del Mesías prometido, por tristes que fuesen, abundaban en promesas. El que daría su vida por amor, viviría por largos días y justificaría a muchos. El Hijo de Dios no conocería los homenajes que el mundo tributa a los cargos, a las riquezas y al talento. El Mesías no iba a emplear recurso alguno de los que usan los hombres para obtener obediencia u homenaje. Renunciaría a sí mismo y no clamará ni alzará ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. En su vida no iban a presenciarse disputas ruidosas, adoración ostentosa, ni actos destinados a obtener aplausos. El Mesías iba a esconderse en Dios, y Dios iba a revelarse en el carácter de su Hijo. Sin un conocimiento de Dios, la humanidad quedaría eternamente perdida. Sin ayuda divina, hombres y mujeres se degradarían cada vez más. Era necesario que aquel que había hecho el mundo les impartiese vida y poder. De ninguna otra manera podían suplirse las necesidades del hombre. El Hijo de Dios iba a magnificar la ley y engrandecerla. No iba a reducir su importancia ni la vigencia de sus requerimientos, antes iba a exaltarla. Al mismo tiempo, iba a librar los preceptos divinos de aquellas gravosas exigencias impuestas por los hombres, que desalentaban a muchos en sus esfuerzos para servir aceptablemente a Dios. Dios tenía un propósito que solo se cumpliría a través de su Hijo. Te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes, para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que están de asiento en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Mediante la simiente prometida, el Dios de Israel iba a dar liberación a Sión. El Espíritu estaría sobre él, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Iba a abrirse un manantial para limpiar el pecado y la inmundicia. En Jesús se cumplía la profecía de Isaías: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Oídme atentamente y comed del bien, y entonces se deleitará vuestra alma. Con sus palabras y sus acciones, durante todo su ministerio terrenal, el Mesías iba a revelar a la humanidad la gloria de Dios el Padre. Cada acto de su vida,
Cada palabra que hablara, cada milagro que realizó, iba a dar a conocer a la humanidad caída el amor infinito de Dios. Mediante los patriarcas y los profetas, así como mediante las figuras y los símbolos, Dios hablaba al mundo del advenimiento de quien lo libertaría del pecado. Una larga cadena de profecías inspiradas señalaba la venida del deseado de todas las gentes. Incluso el lugar de su nacimiento y el tiempo de su aparición fueron minuciosamente especificados. El ángel Gabriel le había dicho a Daniel que 70 semanas estaban determinadas para su pueblo y que en ellas se pondría fin a la prevaricación y el pecado y se expiaría la iniquidad. También le dijo que en esas 70 semanas o 490 años se traería la justicia de los siglos, se sellaría la visión y la profecía y se ungiría al Santo de los Santos. En el año 27 de nuestra era, Jesús recibió, en ocasión de su bautismo, el ungimiento del Espíritu Santo y poco después comenzó su ministerio. Se proclamó entonces el mensaje «El tiempo es cumplido». La última semana de la profecía sería especial. Durante 7 años, desde que el Salvador iniciara su ministerio, el Evangelio iba a ser predicado especialmente a los judíos. Primero por Cristo durante 3 años y medio y después por los apóstoles. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, por lo cual se demostró que dejaban de existir el carácter sagrado y el significado del servicio de los sacrificios. Había llegado el momento en que debían cesar el sacrificio y la oblación terrenales. Al apedrear a Esteban, al final de aquella semana, en el año 45, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del Evangelio. Los discípulos, dispersados por la persecución, iban por todas partes anunciando la palabra. Las muchas profecías concernientes al advenimiento del Salvador inducían a los hebreos a vivir en una actitud de constante expectación. Muchos murieron en la fe, sin haber recibido la promesa, pero habiéndola vista de lejos, creyeron y confesaron que eran extranjeros y advenedizos en la tierra. Al principio Dios no había revelado la fecha exacta del primer advenimiento, y aun cuando la profecía de Daniel la daba a conocer, no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrieron los siglos, uno tras otro. Finalmente callaron las voces de los profetas. La mano del opresor pesaba sobre Israel. Al apartarse los judíos de Dios, la fe se empañó y la esperanza casi dejó de iluminar el futuro. Muchos no comprendían las palabras de los profetas y multitudes cayeron en el desánimo. Pero en el concilio celestial había sido determinada la hora en que Cristo había de venir, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para redimir y adoptar a los que creyeran en Él. La humanidad debía recibir lecciones en su lenguaje. El mensajero del pacto debía hablar. Su voz debía oírse en su propio templo. Él, que es el autor de la verdad, debía separarla del tamo de las expresiones humanas que la habían anulado. Los principios del gobierno de Dios y el plan de redención debían ser definidos claramente. Las lecciones del Antiguo Testamento debían presentarse a los hombres en toda su plenitud. Tal y como indicaba la profecía, Satanás le hirió en el talón. La angustia que el pecado había producido se derramó en el seno del que era sin pecado, y sin embargo, mientras Cristo soportaba la contradicción de los pecadores, pagaba la deuda del hombre pecaminoso y deshacía la servidumbre en la cual la humanidad había estado sujeta. Toda angustia y todo insulto que sufría obraba para liberar a la humanidad. Si Satanás hubiese logrado que Cristo cediese a una sola tentación, o que manchase su pureza perfecta por un solo acto, o aún por un pensamiento, el príncipe de las tinieblas habría triunfado sobre el garante del hombre y habría ganado para sí toda la familia humana. Pero si bien Satanás podía afligir, no podía contaminar. Podía ocasionar angustia, pero no profanar. Hizo de la vida de Cristo una larga escena de conflicto y prueba,
y sin embargo, con cada ataque iba perdiendo su dominio sobre la humanidad. En el Getsemaní y en la cruz el combate fue intenso. Las heridas del Salvador llegaron a ser los trofeos de su victoria en favor de la familia humana. Mientras Cristo pendía agonizante de la cruz, mientras los malos espíritus se regocijaban y los hombres impíos le escarnecían, su calcañar fue en verdad herido por Satanás. Pero ese mismo acto aplastaba la cabeza de la serpiente. Por la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Este acto decidió el destino del jefe de los rebeldes y aseguró para siempre el plan de la salvación. Al morir, Cristo venció el poder de la muerte. Al resucitar, abrió para sus seguidores las puertas del sepulcro. Nuestro Redentor abrió el camino para que aún el más pecaminoso, el más necesitado, el más oprimido y despreciado, pueda hallar acceso al Padre. Amén. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones.